Bueno, un cordialísimo saludo para todos los miembros del seminario de Páginas de Marx. Espero que se encuentren muy bien. Quienes habla de Santiago Alarcón, que hoy, junto con los aportes que me ha hecho llegar y las construcciones particulares de mi apreciada compañera y también coordinadora de este grupo, Ángela Ávila, me hizo llegar para elaborar el comentario que interlocuta con sus intervenciones, sus aportes y por supuesto con la lectura de referencia que teníamos, que era la de Federico Engels sobre la guerra campesina, este segundo apartado. Bueno, también es muy importante agradecerle a los miembros del subgrupo 2 que se tomaron el trabajo y la disposición para hacernos llegar sus aportes el día martes, que fue fundamentalmente el día que se interactuó y se participó en el seminario por esta ocasión. Es bueno recordar el sentido mismo de la lectura. Estamos pensando esa comparación y ese contraste que nos ofrece Engels entre dos figuras históricas sobre las guerras campesinas en Alemania. Esas figuras son Martín Lutero, personaje el cual vimos básicamente en su referenciación histórica en ciertos sucesos con el texto pasado, y ya a partir de este momento, en este punto que estamos en el texto, se empieza a exponer la figura de Thomas Münzer, otra persona que, como bien lo han dicho ustedes, no ha sido muy conocida ni muy divulgada en la historia. Bueno, estamos en ese punto, y a propósito de esto, de la historia, del conocimiento del pasado, y si se quiere, de eso que los historiadores ingleses, Jerry Hobsbawm y Pete Thompson y otros han denominado como la historia de abajo, me parece que importante recordar, más porque la figura de Thomas Münzer está muy ligada hacia el levantamiento de luchas populares y campesinas, más allá de que tenga sus vínculos con lo religioso, no deja de ser un importante ejemplo de sublevación de los sectores populares desde las condiciones en que pudieron hacerlo. Entonces recuerdo una frase, o más bien un pequeño apartado que está en las tesis de historia de Walter Benjamin, que dice así: la lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las que no existen las finas y espirituales. A pesar de ello, estas últimas están presentes en la lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Igual que flores que tornan al sol su corola, así se empeña lo que ha sido, por virtud de un secreto heliotropismo, en volverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia. El materialista histórico tiene que entender de esta modificación, la más imperceptible de todas. Quería recordar esa frase porque fue muy insistente tanto en los comentarios pasados como algunos de esta ocasión, que esa figura que estuvo más ligada a las luchas populares, plebeyas en este caso, y campesinas como Thomas Münzer, no se conoce, y eso hace parte de lo que dice acá, la lucha de los vencidos, que si bien tiene un tiempo en el cual permanece eclipsada, obnubilada, desconocida, en algún momento eh, surge, eh, y se tiene la oportunidad de conocerlo, como creo que nos está pasando ahora, y eso nos hace recordar el coraje, el humor, la astucia que dice acá Benjamin, que tuvieron esas luchas. Bueno, dejando ahí el paréntesis, entonces entremos en materia con el comentario. Vemos nuevamente la figura de Thomas Münzer,
y eso es una cuestión que tiene en común con Lutero, que sintetizan esa relación entre teología y política. Particularmente en Münzen vemos, a diferencia de Lutero, un proceso de radicalización de sus posiciones. Recordemos que en Lutero habíamos visto una posición muy beligerante, casi subversiva en un momento, pero luego se va aplacando y se va volviendo más reformista, más cuidadoso y delicado en sus posiciones, y es básicamente porque se pasa de bando o más bien, abandona el bando de los más marginados de la sociedad, los plebeyos y los campesinos, y se adscribe ya a la nueva clase dominante que era la burguesía, y ve ahí satisfechas pues, sus posiciones. En el caso de Thomas Münzen, no es así, antes mantiene una posición más radical, llega incluso a plantear una defensa directa de la violencia en determinados casos, y lo hace de hecho haciendo una interpretación propia de la Biblia, donde algunos apartados del mismo Jesús los logra conectar con el ejercicio de la violencia frente a los blasfemos, los impropios que han traicionado la religión cristiana. Pero en ese proceso de radicalización hay un elemento fundamental que creo yo, si bien sale un poco de las categorías y los modos tradicionales o comunes de pensar el marxismo, es bueno plantearlo. Y es bueno plantearlo por la misma salud del marxismo para no llevarlo a posiciones mecanicistas o, como decía alguno en sus intervenciones, esquemáticas, posiciones esquemáticas, sino también por bien de la escuela, porque estamos en una interrelación de saberes. Y es el papel que tiene acá la interpretación. Cuando interpreta Lutero, no es otra cosa más que un sujeto el que está analizando eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien interpreta, y esto es una cosa que está completamente adversa, que es completamente distinta, que está a la inversa de posturas dogmáticas. Porque al interpretar, el sujeto que está haciendo esa interpretación se está dando la licencia de producir, de hacer emerger un sentido inédito que no está dictado ni por un libro previamente, ni por una teoría, ni por una religión, ni por cierta o cualquier contenido tradicional, que pues el sujeto no es un mero repetidor, sino que eso que está en un texto o en alguna otra parte planteado como mito o como demás contenido cultural, se atreve a interpretarlo y a producir un sentido que a dónde fue que surgió, pues desde el mismo sujeto. Entonces esa relación entre interpretación es directamente proporcional con la participación del sujeto. Y entonces miren lo que he dicho, que puede parecer a primera vista contradictorio. Entonces el que interpreta es en cierta medida un antidogmático. En esta medida Thomas Münzen, que está cerrado o que está, perdón, no tanto cerrado, que está enmarcado en la religión, es un antidogmático en el propio cristianismo. Es decir, es un antidogmático en tanto interpreta. Es que el que interpreta no es, o sea, el que interpreta no hace cualquier cosa y no lo logra cualquiera. En algunos apartados, por ejemplo, del Quijote de la Mancha, uno se da de cuenta que por ejemplo, el Quijote es permanentemente una emulación permanente del código caballeresco. Por eso él siempre tiene un código ya predefinido desde a dónde interpreta las situaciones con las que se encuentra. Está haciendo una guerra o una pelea para salvar a Dulcinea, para encontrarle para dedicarle a ella alguna victoria, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un código precedente que es el que está, digámoslo, definiendo esa situación. En el caso del intérprete, el código mismo se
somete a un proceso de reflexión, un proceso de pensamiento. De hecho, interpretación, pensamiento y razón están completamente interrelacionados. Y ahí entra otra gran coincidencia entre la posición de München con su interpretación propia y el análisis o lo que veíamos en el texto de Engels con su posición frente a la razón, una cierta defensa de la razón y pretender conciliar. Podríamos estar en muy desacuerdo con esa postura de München, pero no deja de llamar de la atención y hay que ubicarnos en la época en la que lo hace, donde él de una u otra forma no se propone combatir la razón en sí, sino que dice es que el Espíritu Santo mismo es la razón. Esa es su interpretación. La aterriza en ese contexto. Entonces es curioso cómo encontramos en esta figura de München una cosa que quizá no habíamos advertido. Es que no toda religión es dogmática o no todo religioso es un dogmático, que puede darse el caso de que un religioso piensa su religión. Otra cosa sería si la razona, si eso implica un proceso de demostración, que es lo que implica ya más una interpretación o un análisis en sentido científico. Y claro, hay una gran diferencia entre pensamiento y razón, pero lo que sí tienen en común pensamiento y razón es interpretación. Porque, por ejemplo, para uno demostrar una tesis o un planteamiento o una idea, parte de una hipótesis previa. Entonces el proceso de conocimiento es luego reflexionar. Bueno, he hecho toda esta disertación quizá un poco muy extensa, pero yo les quería transmitir un poco el asombro que creo que nos debe generar la situación propia de München. Que ojo, que también puede ser en cierta medida la posición de Lutero, porque Lutero tengo entendido que también fue alguien que promovía que el creyente fuera directamente a la Biblia, que la interpretara. Y eso no es otra cosa más que decir que el sujeto participe en la construcción de sentido de la obra que está leyendo, ¿cierto? Lo que tanto hemos dicho con Marcel Proust, que la gran invitación a la interpretación que hace Marcel Proust se expresa en esa frase, no lean mi obra, léanse en ella. Y el sujeto que lee, lee con lo que es ese texto que está leyendo, el que fuese. Fuese la Biblia, fuese Marcel Proust, fuese el Capital de Marx, fuese el que fuese. Entonces quería plantear eso y si se quiere dejarlo como una gran incógnita para seguirla conectando con los otros dominios en los seminarios, el psicoanálisis el de filosofía con Nietzsche particularmente, y es si es posible un religioso antidogmático. Insisto, porque siempre asociamos que la religión es un dogma, ¿cierto? Pero es que si un sujeto interpreta y un sujeto elabora pensamiento, entonces, ¿qué tan dogmático es realmente? Quisiera dejarles esa pregunta porque además también como lo advertían ustedes, München no es solamente un sujeto que generó esas ideas tan inéditas para la época sobre algunos temas de la religión, que defendió el uso de las armas contra eh, los príncipes y aquellos que estaban en contra de un nuevo orden y un reino de Dios en la tierra, que dice Engels tenía muchos principios de igualdad en ciernes, sino que también fue un transgresor. Y recordemos aquella frase de Zuleta, el pensamiento, si surge, implica transgresión. Porque la verdad no adapta, la verdad desacomoda, la búsqueda. Entonces, miren que München es un transgresor y es un desadaptado que expresó en muchas posiciones esas tendencias. No se acopló. Entonces, evidentemente, y ahí me uno también a algunas reflexiones, München es una figura demasiado inquietante y sobre todo para pensar el fenómeno y el problema religioso. Para ir buscando como el final del comentario, decir, también un elemento interesantísimo de München es eh, esa conexión en la política y lo que sugiere ahí Engels que
ya lo había denominado como una especie de cristianismo primitivo, pero que es una especie de anticipación hacia el comunismo, que es donde se expresan esas demandas y objetivos políticos de München, y que se ve pues claramente expresado en aquella idea de que no existiesen diferencias de clases o de propiedad privada, que no existiesen autoridades estatales independientes de los miembros de la sociedad, todo esto. Y que todo esto lleve, digámoslo, se puede construir mediante un proceso revolucionario, y que todo aquello que impida que eso se lleve a cabo, pues tiene que ser derribado, confrontado y atacado, porque lo que se debe cumplir es que haya un bien de la comunidad y una cierta igualdad. Hay, evidentemente, hay unos objetivos políticos y sociales, una aspiración de igualdad que era pues inédito para la época y era contrario a las posiciones más ortodoxas y tradicionales de la religión católica y cristiana. Entre otras cosas, pues particularmente Muse me hizo recordar mucho esa figura de Camilo Torres, que fue de cierta manera un desadaptado. Bueno, realmente Muse me hizo pensar fue en una tendencia que tuvo cierta conexión con el marxismo, que fue la llamada teología de la liberación. Y fueron particularmente partidarios de Cristo, partidarios de cierta lucha con los pobres, que defendían aquella posibilidad de, en determinados momentos, vincularse con luchas sociales y políticas para llevar a último término los propósitos cristianos de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, dejaría por ahí el texto, cerrando con la idea de que aunque estuviese München en unos marcos religiosos, demostró tener posturas revolucionarias y muy avanzadas para su época, en un siglo XVI, que todavía estaba hegemonizado culturalmente por el catolicismo y la adhesión incuestionable que demandaba hacia él en todos los contextos que se impuso. Bueno, espero que este comentario eh, haya suscitado algunas ideas. Me salgo un poco de una interpretación, como les decía, más adscrita a ciertas concepciones del marxismo, pero creo que a veces hay que hacerlo, en la medida en que el problema que estamos revisando lo requiere, y porque creo entender también en los planteamientos que ustedes sugirieron la necesidad de vincular, sobre todo con mucha fuerza, ese papel de la interpretación del sujeto y de la generación de un pensamiento, aun cuando el que esté generando esa reflexión y ese pensamiento esté enmarcado en un discurso o en unos marcos religiosos. Creo que ahí no debemos dejar de lado la posibilidad de pensar ese asunto, y, y bueno, también como vincularlo a otras figuras como el mismo San Agustín, que fue un filósofo y un religioso, pero particularmente escribió cosas muy, muy, muy lúcidas. Bueno, apreciados integrantes del seminario Páginas de Mars, hasta acá el comentario y seguiremos en contacto en el seminario. Que estén muy bien.